Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol. Horacio, muchísimas gracias por estos minutos para el Universal Deportes. No, al contrario, un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Horacio, preguntarte, pues ya vas a cumplir 3 años al frente de la Liga. Cuéntanos cuál es el balance, cuáles han sido los retos, porque ha cambiado la Liga en 3 años. Sí, ha sido un reto muy interesante, muy padre, muy divertido. Creo que hemos trabajado de manera sólida todos, y todos me refiero al equipo de la propia liga, pero también a todos los dueños de los equipos, a los equipos que conforman las propias franquicias. Ahora 18 franquicias, ¿no? Arrancamos con 16 franquicias, históricamente ya llevan un tiempo importante, más de 30, 50 años incluso, que eran 16 franquicias. Crecimos estas 2 franquicias. Hay un proceso también de evolución en ese contexto de crecimiento de la liga en distintas plazas interesantes y demás que queremos abordar. Y por otro lado, pues creo que hay un cambio radical en un modelo de negocio puntualmente que hemos tratado de enfocar mucho más orientado claramente a la parte de distribución de contenidos, de centralización de ciertos derechos, que nos ha permitido, creo que, cambiar algo de la liga en estos 2 años, o casi 3, como bien lo decís. Oye, aparte te tocó una época compleja, ¿no? Porque llegas y toma la pandemia, ¿no? Entonces se vuelve bien complicado. O sea, más allá de lo que imagino que traías en la cabeza que querías cambiar, pues viene este jugador externo que se vuelve protagonista, ¿no? Sí, fue bien difícil porque literalmente entré yo a finales de diciembre, o sea, prácticamente en enero del 2020 fue cuando entré, y apenas estaba más o menos viendo qué teníamos que hacer, y de repente 3 meses pandemia, y esto qué es, y nos recluimos todos, y fue un tema evidentemente complicado. Mi trabajo ahí radicó más en la parte de conciliación con los dueños de qué es lo que tenemos que hacer, si tenemos que cancelar, si tenemos que reprogramar, y ¿no? Las conversaciones con las autoridades federales. Recuerdas que fue complicado también entender qué es lo que iba a pasar en esos meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, etcétera. Y bueno, finalmente, lo que sí tengo que decir es que ese espacio me brindó a mí el tiempo suficiente para poder, yo creo que, pensar de mejor manera y con más claridad las ideas que queremos poner en la liga, y de alguna forma, pues con ello empezar a definir realmente cuáles eran los criterios a tomar, las negociaciones y las conciliaciones que había que hacer, porque yo te confieso que una parte complicada de la liga, pues, es consensar y conciliar con todos los dueños. Esta es una asamblea. Quien vota no soy yo, quien vota de hecho son los dueños de los equipos, y en este sentido, pues la complicación de los puntos de vista y de los intereses en buen sentido, en el que, oye, a mí me interesa más esto, pues por X razón, porque hay una plaza que le conviene más una cosa que otra, y habrá otros que difieren de ello, y otros piensan más en un tema, ¿no? de jugadores de cierta naturaleza y de dónde vienen, y los mexicanos y el desarrollo y la academia. Entonces es lógico, ¿no? Que hay siempre debates y demás, pero ese año pues fue totalmente, pues digamos que mucho más político para la toma de decisiones en ese sentido. Me permite tomar realmente distancia en la parte operativa que no existió, para poder realmente enfocar en un tema estratégico de mediano a largo plazo, y con ello definimos las 3 o 4 digamos que decisiones clave para poder avanzar en lo que yo creo que es el camino que estamos siguiendo ahorita, y creo que es el camino correcto de la Liga Mexicana de Béisbol. Precisamente cómo levantar a la liga, no quiero decir que estuviera en el suelo, pero cómo levantar una liga que tuvo que suspenderse porque, por ejemplo, la MX, la otra gran liga profesional en México, ¿no? Sí. Esa jugó a puerta cerrada. Se separó, pero después jugó a puerta cerrada. La Liga Mexicana no, la Liga Mexicana de Béisbol tuvo que cerrar. ¿Cómo levantarla para que ahora empiece a ser lo que ya es un negocio? Te lo tengo que decir, está en boga, o está de moda decir que está de moda, valga la redundancia, ir al béisbol. O sea, ya la liga se ha levantado. ¿Qué tan complicado fue? Pues mira, yo creo que no es que sea complicado, es simplemente tener claro cuáles son las metas, los objetivos. Cuando tienes, y siempre lo digo, y de repente parece que es medio trillado lo que digo, pero cuando tienes un objetivo común y tienes a toda la gente trabajando para un objetivo común, difícilmente no logras el resultado. O sea, si tienes determinación, el objetivo claro, pues se logran las cosas. Entonces, cuando nosotros dijimos, oye, tenemos que hacer una liga rentable, tenemos que hacer una liga que evidentemente los equipos claramente empiecen a generar recursos, y fue como dice en inglés, un eye-opener, una forma de ver el béisbol distinto por parte de los dueños, porque al fin del día, hasta ese momento, prácticamente todos los equipos dependen o dependían
de las entradas ¿no? de la taquilla, ¿no? Y de lo que se vendía dentro del estadio. O sea, entonces, los quilmos y demás. Entonces, lo que tratamos de hacer es un tema, digamos, de transformación, con la intención de que tuvieran más patrocinadores, tuviéramos más derechos de televisión, tuviéramos una apertura mucho más interesante en esa dinámica. Y evidentemente con eso de más certeza. Es decir, si tienes patrocinadores ya sólidos, que tienes ya un contrato comercial, que sabes que hay un flujo de pagos que te va a llegar a ti, equipo, en tales fechas y demás, y tienes ciertos derechos de televisión que te va a dar el exposure para poder seguir vendiendo más patrocinadores, lo que cambias es que tu 90%, 10%, 90% ¿no? ingresos, taquillas, quilmos y 10% patrocinadores y demás, lo empiezas a convertir a que sea un 50-50, un 70-30, una cosa de estas, y claramente a los equipos le da certeza. A la liga claramente le dio mucha certeza porque era una liga que normalmente funcionaba a través de apoyos o subsidios, digamos que de los equipos. Es decir, cada equipo aportaba una cantidad de recurso X y además de ese recurso X la liga vendía poco, es 13 millones, 15 millones de pesos más o menos eran los números que generaba la liga en ese momento. No es nada, francamente. Y cuando cambiamos un poco el modelo de negocio, la liga absorbe todos los costos de producción de televisión. Antes además pagaban la producción de televisión muchos de los equipos. Ajá. La liga absorbe derecho de televisión, absorbe el gasto de producción, que no es un gasto menor, es un gasto claramente importante pues, para estar produciendo 850 juegos al año. Les dice a los dueños, ya no le pagues a la liga. O sea, ya esa aportación que hacías, que típicamente era como de 2 millones de pesos más o menos, ya no hagas esa aportación. ¿Esos 2 millones son anuales, mensuales? Eso lo que ocurría típicamente era que cada dueño aportaba una cantidad a veces era 1,5 millones, a veces 2 millones, a veces 3 millones, dependiendo de ciertos requerimientos de la liga en el pasado. Ajá. Pero era un gasto adicional a su propia operación. Es decir, el equipo decía, yo tengo que operar con esto mi equipo y además tengo que pagar la liga X cantidad de estos 2 millones de pesos que me tocan a mí al año para que la liga operara, para pagarle pues, a los umpires, a la operación, etcétera, etcétera, todo lo que se tenga que hacer. Cuando yo tomo esta decisión, les digo, a ver, eso ya se lo tienen que ahorrar, ya no tienen que pagar la liga esta parte, ya no paguen la parte de derechos de producción televisión, yo absorbo prácticamente pues con esa responsabilidad tanto la insuficiencia de recursos por esa aportación o subsidio que daban, como la parte de producción de televisión, pero le vi un potencial enorme en cómo podemos hacer para que si tenemos un producto mucho más homologado y que tenga realmente una producción que se vea similar dentro de las características que se pueda asumir, o la palabra similar entre todas las plazas, porque evidentemente va a haber diferencias siempre, pero que tengamos un producto mucho más estandarizado, entonces me va a permitir a mí pues venderle a lo que tenemos hoy, ¿no? Hoy por hoy pues tenemos a ESPN, tenemos a Fox, tenemos a Claro, a Televisa, a Azteca, a Canal 11, a Multimedios, tenemos otros contratos con todas las televisoras locales. Tenemos hoy 24 contratos de derecho de televisión que la liga ha generado y con eso tenemos una distribución histórica. Nunca en la historia va a pasar lo que está pasando ahorita. Me llena de orgullo que cuando tú ya durante la temporada todos los juegos los tenemos a las 7 o 7:30, martes y miércoles a las 7:30, el resto de los juegos a las 7, y tú le prendes a tu televisión a las 7 de la noche y no hay forma que no veas béisbol. Porque en todos los canales que te estoy diciendo, en todo está béisbol. Porque tengo exclusivas con alguna cadena, exclusivas con otra, con ciertos partidos, etcétera. Entonces todos están pautando los juegos de la liga y claramente pues hay una distribución mucho mayor. Cuando se logra eso, mi objetivo era tratar de ampliar la base, ¿no? O sea, tienes la base de la pirámide y tenés los hardcore fans o los aficionados de hueso colorado. Y lo que yo estoy apuntando, y siempre lo digo con un dicho de no santo que no es visto, no es adorado. Si no se ve el béisbol, pues es imposible que la gente pues, pueda percibir que existe el béisbol y que hay un estadio espectacular, ¿no? En la Ciudad Deportiva y demás, que es el Alfredo Harp, donde juegan los Diablos, y así el de los Sultanes, y así, y ves la afición cómo se ha ido transformando con la intención de que la base de aficionados, no los de hueso colorado, sino los que no eran aficionados y queremos que ahora ya sean aficionados, pues evidentemente crezcan, ¿no? Y eso se ve pues cuando lo tienes en televisión y ves el ambiente y dices, oye, pues se ve que está padre, pues hay que ir, ¿dónde está? No sé qué, y de repente pues tenemos un boom en muchas de las plazas, en la mayoría de las plazas yo te diría que tenemos ya un crecimiento no sustantivo. No es parámetro de comparación en ese sentido, porque en efecto el 2021 con el 2022
Tuvimos muchos estadios que tenemos 40-50% de capacidad, pero por darte un número referencial, en 2021 tuvimos 1.8 millones de espectadores en los estadios, hoy tuvimos 4.5 millones de espectadores en los estadios, es un incremento evidentemente sustancial. En plaza por plaza pues, tuvimos récords de todo tipo. O sea, Yucatán mismo teníamos 9,000 personas diarias, una afición espectacular la que tiene, ¿no?, Yucatán con los Leones. Aquí en el Alfredo Harp, que típicamente estaba en 3,000, 4,000, asistencia promedio en 7,000, 8,000 aficionados por juego. Sí. Entonces, claramente ya hubo un crecimiento y un modelo distinto. Y eso en números, evidentemente, pues, se ha transformado mucho, ¿no? Tuvimos un incremento del 2019 al 2021, cuando hicimos este tema de transformación específicamente en la parte de televisión, prácticamente fue un casi 700% de incremento en la parte de cobertura. O sea, no es una vez, no, son 7 veces lo que antes ocurría en cobertura. Ahorita todavía crecimos 30% más del año pasado para acá. Entonces, si lo comparas con el 2019, crecimos 1000 veces, si lo quieres ver así, o sea, no crecimos 1000%, eso quiere decir que creciste 10 veces lo que tenías tú en el 2019, y claramente pues ya se nota, ¿no? Ya no es algo que yo te platique, es algo que ya ves, ¿no? Que ocurre y que la gente ya lo percibe de esa manera. Y eso pues es un círculo virtuoso, porque entonces ves este modelo y obviamente pues ya tienes otro nivel de patrocinadores, ya te tocan la puerta. He platicado, antier estuve platicando con varios de los dueños que me decían que ya siempre hay una labor de buscar patrocinios, pues que vas y buscas y tocas puerta y tienes que ir a vender. Hay muchos de ellos que ya les hablan a ellos y les dicen, oye, a ver, platícame del béisbol, me interesa estar ahí, cómo funciona este tema. Y eso no pasaba antes, ¿no? Antes era, no, pues picar piedra y demás, y ahorita ya empiezas a tener, ahora al revés, ¿no? Me gusta eso, te voy a decir por qué, porque algo similar fue lo que provoqué cuando estuve en la Ciudad de México, con el maratón de la Ciudad de México. Con el maratón, pues es un maratón, o sea, añejo, ¿no? Sí, es un maratón con mucha historia. Y creo que lo agarré y lo transformé, le metí todo un tema, ¿no?, de pertenencia, marketing, etcétera, etcétera. Logré que el maratón despegara y lo posicionara a nivel mundial en los mejores del mundo. Y generé una pertenencia, generé que la gente quería estar en el maratón, en medio maratón, o participar en las carreras previas al maratón y demás. Y de alguna forma eso provocó generar, pues sí, puede ser como una moda, ¿no? Todo el mundo quería estar en ese evento, y yo creo que ahorita está pasando algo similar con el béisbol a nivel hora de aficionado, ¿no? En el maratón era un tema más de participación, ¿no? Aquí realmente de estar ahí, ir al estadio, pasártela bien con tus amigos, con la familia, que sigue siendo, evidentemente, y lo estamos posicionando, lo vamos a seguir posicionando como un deporte familiar. Tienes una gran ventaja. La interacción que te permite el béisbol en eso es una cosa maravillosa, la verdad, ¿no? Entre la pantalla, los espacios, la música, el DJ, la mascota. Lo digo de broma, no es cierto, porque es broma y lo aclaro, pero a veces yo digo que una contratación clave de un equipo no es el mejor pitcher o el abridor o el cerrador, sino es el DJ del estadio, porque es el que pone el ambiente a todo el ecosistema de entretenimiento que creo que vendemos. Yo te puedo decir que antes que el béisbol, yo creo que nosotros somos precursores de fomentar un tema de entretenimiento, de sano espectáculo, de que la gente realmente disfrute de algo que deportivamente hablando tiene un peso sólido, pero que el contexto del entretenimiento como tal y la experiencia es algo que te llama, que quieras vivirla, ¿no? Justo ese tema, ¿no? Es como el concepto de la experiencia del aficionado, ¿no? O sea, que vaya y que sí va a ver el partido, pero también, por ejemplo, hablando del Harp, va, se la pasa bien, hay un montón de comida, puede ir a la tienda de los diablos, está la mascota, está la música, ¿no? O sea, es como pasártela bien, no solamente ir a ver el partido, sino la experiencia que es todo lo que rodea al ir al béisbol. ¿Sabes que te voy a dar un dato curioso? Y eso me lo dijo la gente de los Diablos, no lo sé, y si me dicen, tú lo dijiste, yo voy a decir, pues me lo dijeron los Diablos. La tienda que más vende de Martí en todo el país es la de los Diablos. Y eso está abierta cuando está el partido, ¿no? Entonces, o sea, imagínate ¿no? O sea, el rollo de comercialización que existe ya de tener una gorra de los Diablos y todo, ya lo ves, o sea, ya ves. A mí me gusta, hay la gorra más vendida de este planeta es los Yankees. ¿Quién no tiene una gorra de los Yankees? Pues todo el mundo tiene una gorra de los Yankees. Yo aquí tengo un par de gorras de los Yankees y seguramente tú por ahí tendrás. Y no le vamos a los Yankees, yo no le voy a los Yankees, pero bueno. Pero es un tema de medio de moda, ¿no? Sí, de tener la gorra de los Yankees, ¿no? Creo que eso en las plazas ya lo empiezas a ver, ¿no? Que tienes la gorra del equipo porque es un souvenir, pues creo que muy cómodo de usar, ¿no? A diferencia creo que de una camisa que de repente no te queda o que sí te quede, no sé qué, y no es como que vas a salir
comer de repente, hay quien lo hace, respeto a todas las personas que salen con su camisa de cualquier equipo de fútbol, me parece perfecto, pero una gorra pues es muy cool, ¿no? Ajá. Es algo que dices, pues me pongo mi gorra y voy a algún lugar. El outfit es un tema de moda. Y yo creo que eso va de la mano con una estrategia muy puntual que después te comparto con mucho gusto, de un acuerdo que hicimos con una marca muy importante que es New Era, bestial. O sea, hicimos el acuerdo más grande de la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, va a ocurrir justamente con New Era, que saliendo aquí esta entrevista, de hecho me voy a las oficinas de New Era para cerrar el acuerdo, ya lo tenemos pactado y demás, pero ya y tiene un contexto bien interesante de un modelo sumamente robusto, que estás hablando ya de prácticamente 5 años de contrato y que tiene un volumen muy interesante de ingresos. Vamos a hacer un evento en particular para dar a conocer eso, pero lo que he hecho con este tema de centralización, volviendo a este tema, centralicé la parte de producción de televisión, he centralizado ciertas categorías de patrocinadores, ciertas cosas, y una cosa que traigo es justamente la parte de la gorra. Para nosotros la gorra de juego, de lo que usan los propios peloteros en el campo, pues es la gorra que, ¿no? Pues que el aficionado la quiere, es la que se le quiere poner, y va cambiando la gorra, entonces tienes 2, 3, 4 gorras que tú como aficionado te compras en el año. Entonces tienes un movimiento cíclico en eso, y para nosotros en ese sentido, pues es el símil al jersey de fútbol, ¿no? A la camisa, sí. O sea, se vende además el jersey, pero el producto estrella del béisbol claramente pues es la gorra, ¿no? Y ese es algo que logramos un acuerdo, repito, sin precedentes, muy importante, y tiene mucho que ver con esta filosofía de mover las piezas pues a una dirección distinta a la que se venía moviendo, pero no una dirección distinta a las ligas de Estados Unidos. Y lo digo con toda franqueza, porque estos señores de allá han hecho las cosas muy bien muchos años, ¿no? Y de repente decimos, puta, ¿por qué no hacemos una cosa como lo que hacen, ¿no? Los americanos aquí? La verdad, no soy ningún genio, simplemente lo que he hecho es tratar de decir cuáles son las mejores prácticas del mundo en ciertas cosas, pues es esto, pues vamos a traerlo. Regreso al maratón igual. Lo primero que hice cuando estuve yo en la Ciudad de México, a la primera llamada que hice cuando ya sabía que el maratón lo teníamos aquí, le hablé al director de maratón de Chicago. Y le dije, oye, necesito una cita, te quiero ver allá, quiero platicar contigo, que me expliques cómo fregados le has hecho para que el maratón de Chicago, siendo de los top 6, ¿no? Del mundo, ¿no? Está Nueva York, está Tokio, Boston y demás, pero Chicago es uno de las... Recíbeme, no sé qué, no sabes qué amabilidad estos señores, me explicaron, me dijeron, hicimos esto, las fundaciones, no sé qué. Y ¿sabes qué hice? Repliqué, acomodé, ¿no? Aterricé qué es lo que podemos hacer en México, le inyecté, pues evidentemente otro tipo de cosas, y de alguna forma pues he hecho algo similar ahorita con la Liga Mexicana, con muchos de los modelos que han hecho en Estados Unidos. Tienen un tema de centralización, tienen un tema de colectividad, de negociaciones que te da una fortaleza mucho mayor, y pues ahora sí que ese es el camino que estamos siguiendo, que nos falta mucho trabajo, por supuesto, pero que sí se ven pasos grandes y sólidos en estos 2 años que realmente es 2021 y 2022, que son los que realmente ha operado la liga, ¿no? con la temporada ocurriendo, pues. Oye, Horacio, no sé si me lo puedas decir ya también para ir terminando, para que sí. no se te haga tarde. Me decías que generaba ciertas ganancias la liga antes. Hoy en día, ¿nos podrías decir, no a lo mejor, o no sé si se puede la cantidad, o al menos cuánto creció, o también fue 1000% de las ganancias o de lo que genera hoy en día la liga? Sí, o sea, no te digo el detalle de cada uno de los conceptos para guardar cierta, no secrecía, desinformación, pero sí te digo que en estos 2 años, cuando la liga generaba 15, 20 millones de pesos, cuando mucho por año, ¿no? Estás hablando de 40 millones en 2 años, 30 millones en 2 años, a 15 y 15 o por ahí. Nosotros en estos años estamos por encima de los 330 millones de pesos, más o menos. ¿En 3 años? En efectivo, en 2 años. Bueno, 2 años sí, porque el rey. Sí, o sea, estás hablando básicamente pues de casi de 160, 170 millones por año. Y yo creo que va creciendo porque no es lo mismo del año pasado O sea, sí hubo un cambio, o sea, sí fue un brinco de X cantidad a esta cantidad. Y esa es la progresión y la tendencia a la que vamos. Evidentemente no va a ser exponencial siempre, o sea, vamos a llegar a un momento donde de repente ya empecemos a crecer de manera un poco más... Una especie de meseta. Una meseta, con cambios, depende de lo que hagamos en ese tema de transformación lo vamos a hacer, pero si estás hablando de que en 2 años, para ponerlo en ese contexto, se generan 30 millones, ¿no? En 2 años hemos generado más de 300. Entonces, estás hablando de números evidentemente importantes ya, eso sin considerar, y lo digo con todas sus letras, también de patrocinadores y cosas en especie, que también
tiene un tema muy importante. Por ejemplo, iluminación. Hicimos un acuerdo de iluminación que tiene un componente de patrocinio efectivo y tiene otro componente muy importante en especie, porque para nosotros, para la parte de televisión, por más buena producción que hagas con las cámaras y demás, y la iluminación del estadio está fatal, pues no la libras. Entonces le hemos metido, pues más o menos, yo creo que en estos 2 años vamos a tenerle que meter, ya llevamos yo creo que unos 80, 90 millones de pesos de inversión en eso, y yo creo que va a ser otros 50, 70 millones de pesos más en temas de iluminación en estadios, para poder tener ese rango, porque para el siguiente año lo que queremos es ya estar en un estándar de iluminación de todos los estadios de nivel de Grandes Ligas. Las Grandes Ligas tiene 1,500 luxes en el infield, en donde están las bases, y 1,000 luxes en el outfield. Ese es el estándar Grandes Ligas. Ahorita tenemos básicamente 10 estadios con ese estándar, 8 estadios que no cumplen ese estándar, que está por debajo de ello, y lo que vamos a hacer es ya subir la barra a que todos estén en ese nivel, meterle recursos también a la parte igual de tecnología, de cámaras, de lentes, de cosas, que es un barril sin fondo, porque me encantaría decirte que ya acabó, ¿no? Eso hay que seguirlo renovando y metiendo los recursos. Pero si lo ves en esa proporción económica es muy importante. Creo que, repito, el crecimiento todavía sí va a durar un par de años más, así lo veo. Yo creo que hasta el 2023 y 2024 vamos a ir creciendo de manera incremental y exponencial, y según de ella para el 2025, que by the way se cumplen 100 años de la Liga Mexicana en el 2025, es donde yo creo que vamos a empezar ya a tener mucho más estandarización y mucho más solidez de todo. Entonces, he tenido la fortuna también un poco en eso, pues de repente de tener ese tipo de posiciones en donde se cumplen ciertas fechas históricas o icónicas, ¿no? Y por ejemplo, regresando otra vez a la Ciudad de México, me tocó los 50 años de México 68, en el 2018, remodelamos un montón de instalaciones deportivas, hicimos parte del ecosistema de la maratón, pues era ese, ¿no? De juntar Palabra México de México 68, llegar al Estadio Olímpico y demás. Entonces, yo creo que ahorita tenemos no, pues tengo mucha suerte, francamente, en ese sentido, de que resulta que en los siguientes 3 años, que es donde yo creo que vamos a consolidar la Liga Mexicana de Béisbol, es a los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Eso está fabuloso. Última oración, y imagino que sabes que te la iba a preguntar. ¿Cómo te fue con el tema de Ali? Porque sé que al inicio hubo como, no sé si decirlo, como hasta rechazo, no sé, con el tema de los juegos a 7 entradas a media semana, y que al final terminó siendo bien, ¿no? Pero pues, ¿cómo fue ese proceso incluso con los equipos, con la gente? Porque incluso en medios de comunicación también todo el mundo criticó el tema, que tengo que decir abiertamente, de los juegos a 7 entradas, y después todo el mundo quedó muy contento. Pero ¿cómo fue ese proceso? Siempre difícil. Desde que también llegué a la liga, les dije que un reto importante y mayúsculo en el béisbol es el tiempo. Ese es un reto, y sigue siendo un reto. No es algo que ya lo hemos eliminado, sigue siendo un reto. Y hay de hacer, vamos a llamarle de repente, una cirugía más cosmética y una cirugía más, digamos que intrusiva, ¿no? Y más agresiva en ese sentido. La más cosmética son muchas cosas que hemos hecho, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No se permite ya que el manager vaya, ¿no?, a la lomita, a la loma, para platicar cuando vas a hacer un cambio de pitcher y platique 2 minutos ahí. Pues no, tienes 30 segundos. Cada lanzamiento tienes que tener 2 segundos entre lanzamiento y lanzamiento, siempre y cuando no haya corredores en base. Pusimos los cronómetros, que adolecimos, y lo digo abiertamente, compramos los cronómetros que ya pusimos en los estados desde antes de la temporada, pero francamente se atrasaron entre la parte de, ¿sabes?, de China y los embarques y los chips y todo ese rollo, que creo que también pues ve los coches, las armadas cómo están, y de repente vas a ver un coche y pues sí, pero fíjate que no tienes la palanquita acá porque nunca llegó de China y nunca, ¿no? Exacto. Desafortunadamente los cronómetros que pusimos los instalamos ya casi en los playoffs. Entonces sí lo pudimos echar a andar, pero no con la precisión que a nosotros nos hubiera gustado. Ese es un modelo, llámale más cosmético, entre comillas cosmético, menos intrusivo, pero todo con la intención de bajar el tiempo de juego. Y después estaba el mucho más radical, que era este tema de las 7 entradas. Y quisimos hacer un experimento, sí es un experimento, pero es un experimento controlado porque eran los días de menor afición normalmente. Y por otro lado, pues puedes especular muchas cosas, pero ya cuando lo haces, lo ejecutas, tienes información y data certera para tomar decisiones posteriores, cosa que hoy sí tenemos. Y hoy lo que tenemos es que no tuvo una disminución radical, o sea, bajamos al principio un poquito, después se estandarizó y era como un juego normal. Entonces, a la parte de la afición,
Habrá aficionados que les siga molestando eso, lo entiendo, lo respeto y les pido, ¿no?, paciencia en este proceso que estamos viendo con ello. Porque va a seguir, o sea, decirle a la gente que lo más probable es que siga. Vamos a ver, eso no decido yo, finalmente la asamblea lo va a decidir en noviembre o diciembre de este año que tenemos la siguiente asamblea, va a decidir qué vamos a hacer cuando yo presente la data y la información y los hallazgos en esta situación que tiene pros y contras, porque evidentemente, por darte 2 o 3 elementos rápidos, la parte de televisión, no hay una sola televisora de los 24 contratos de televisión que tenemos que no haya dicho, a mí, échame juegos de 7 entradas. Porque dicen, a mí prefiero 1000 veces tener un juego que dure 2 horas y media, 2 horas 45, para mi programación, mi pauta, termina al tiempo que tiene que terminar, etc. Me es mucho más fácil que un juego que desafortunadamente de repente puede durar 3 horas y media, 4, llegamos a tener por ahí un juego de 6 horas, una locura. Entonces, eso lo complica. Es parte del encanto del béisbol, lo entiendo, pero por otro lado, pues eso complica para las televisoras. Entonces, si tú le pones a las televisoras van a decir, yo prefiero 7 entradas sin falla, sin falla, punto. Ya no sé si después tengamos otro debate de otras cosas, pero bueno, si lo preguntas a la parte de los equipos, hay quien dice, oye, a mí sí me gustó esto, pero sí perdí ingresos pues, porque dejé vender esquilmos, ¿no? Refrescos, cerveza, venta de alimentos y bebidas, 2 entradas. Y finalmente son 2 entradas que tengo a la gente ahí y que me puede consumir algo. Y le digo, sí, pero ¿cuánto te incrementó el patrocinio si resulta que ahora te vieron en todas esas plataformas? Ah, no, pues sí, se incrementó. Entonces, a lo que voy es que no es tan fácil nada más decir, oye, no funcionó por esto. O sea, tienes pros, contras, tienes cosas que van a... Y después tienes un balance. Y sobre ese balance es lo que les voy a presentar a los sí, señores, este es el camino, esto es lo que estamos haciendo. Yo creo que fue un buen ejercicio. Eso te lo digo no directamente, no fue un mal ejercicio. No sé si continúe, crezca o disminuye, no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que no tuvimos un impacto tan negativo como algunos especulaban. La verdad no lo vivimos. Tiene muchos temas justamente este asunto de salir antes, de que los juegos no sean tan largos, de la parte de televisión, de que el tema que pregonamos mucho de la familia a veces es complicado porque yo llevo a mis hijos y de repente acaba el juego a las 12:30 y el otro día pues, empieza a las 7 de la mañana su clase. Está complicado llevar a tu hijo al béisbol, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ahí que se tienen que embonar y engranar. No nos ayudó el tema de la pelota este año. Ese tema nos mandó Rawlings, que es la pelota. No la quise cambiar, porque cuando la cambiaron creo que fue todo un show, ¿no? Sí, un showzazo. ¿no? Sí. Entonces dije, a ver, si ya funciona, lo que funciona, déjalo, ¿no? Sí. Entonces, deja la pelota de Rawlings, no sé qué. Rawlings dijo, te voy a dar una mejor pelota que es más cara, te la dejo al mismo precio, pero es lo mismo, pero tiene un ligero tema de viveza adicional que no sé qué. Bueno, ¿tienes la otra? No, es esta la que tengo porque los embarques también, eso lo hacen también en Asia. Pues, ¿qué le dices? Pues está bien, o sea, ya no da tiempo de hacer otras, mándame esa. Finalmente hicimos todos los análisis y en efecto la pelota es más viva que lo normal. O sea, no era la misma pelota del 2021. ¿Y eso qué provocó? Que hubiera las pizarras mucho más abultadas. Que eso no es la única medida, porque si te fijas también hicimos este contrato con TrackMan de 3 años con la parte del radar, ¿no? Del radar. Que eso tiene este contexto también, que visualmente televisión, pues ya lo ves, ya ves dónde cayó la pelota, y dónde, ¿no? La cajita famosa, sabes la velocidad, o sea, tienes muchas cosas que también para el no aficionado, si le pones esas cosas gráficas, le entiendes más rápido, ¿no? Es más didáctico, etcétera. Para la parte del no aficionado, el hardcore fan y de los equipos, es una locura de información lo que te da esta cosa, locura, o sea, te da una cosa de verdad absurda de data que tienes que estudiar para entenderle realmente toda la información que te da el famoso TrackMan los radares. Pero a lo que iba con este tenor es que si tú tienes una pelota más viva, tienes el TrackMan, evalúa los umpires que antes no se evaluaban. Los umpires de alguna forma, al saberse evaluados, cierran su zona de strike. Al cerrar zona de strike, el pitcher sabe eso. El pitcher tiene que pasarla, pues vamos a decirlo coloquialmente, más por el centro, ¿no? No tan orillado. El bateador pues sabe que el pitcher lo tiene que tirar ahí y tiene más probabilidades de éxito. Entonces, suma este tipo de variables con esto y provoca de repente pues marcadores abultados de 15 y 20 y cosas así. Como la de Diablos y Leones acá. Que fue una locura, sí. ¿No? Y además súmale pues, que aquí en la Ciudad de México la pelota vuela mucho más, etc. Entonces, es un proceso. Por eso te digo que no es sencillo nada más tomar una decisión única, aislada. Es ir ajustando las piezas para que evidentemente ya el producto como tal funcione como queremos que funcione. Repito, yo creo que estamos a 2 añitos todavía de hacer ajustes y a 3 años en el
25, en los 100 años de la liga, tener realmente un producto sólido en todos sentidos. Perfecto, perfecto. Pues Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, muchísimas gracias por estos minutos y que sigan los éxitos de la Liga Mexicana de Béisbol. No, al contrario, y gracias a todos los medios, porque la verdad reconozco que si no tenemos este tipo de comunicación y no logramos a través de ustedes, ¿no? informar a la gente, pues es imposible, ¿no? Primero explicar y segundo lograr pues este movimiento. Creo que estamos logrando pues positivamente en un deporte pues, que tiene todavía mucho potencial de crecimiento. Entonces, gracias también a ustedes en el Universal. Muchísimas gracias. Gracias.